Y queremos, con esta charla inaugural, conocer cuáles son las perspectivas futuras en el área hemato-oncológica, así que dejo con usted al doctor Nicolás Pizarro. Gracias, Fernando. Ya. Bueno, buenos días, yo soy el doctor Nicolás Pizarro, soy oncólogo médico, trabajo en el equipo del CR de hemato-oncología. Así que, más que nada, yo lo que les voy a presentar un poco la visión general del país, cómo está Chile en la parte pública con respecto al cáncer, qué se está haciendo un poco en el hospital, porque la verdad que esta es una lucha bien difícil porque el cáncer está aumentando. Vamos a ver algunas cifras de epidemiología donde se ve que cada año el cáncer va aumentando, así que la primera diapositiva que yo... La primera diapositiva es del Hospital San Juan, una foto que es muy linda. El San Juan, bueno, yo lo considero mi hospital. Aquí me formé como internista. Llevo hartos años acá, a lo mejor menos que algunos por acá, pero del 2013. Así que, y bueno, todo lo que hemos estado haciendo es para contribuir con el cuidado de nuestros pacientes, ¿no es cierto? Lo primero es decirles que según los datos de la Globocan, el número de casos nuevos anuales era de 20 millones de casos. Esa es la incidencia. El número de muertes, casi 10 millones de muertes en el mundo. Y la prevalencia es 50 millones de personas con cáncer en el mundo. Con respecto a cómo se distribuye eso por sexo, la verdad que el cáncer de pulmón es el número 1 a nivel mundial en ambos sexos, y seguido de mama y colorectal. ¿Ya? Es muy importante en las mujeres el cáncer de mama, casi el 20% de todos los cánceres en el mundo, y en el caso de los hombres, pulmón. Vamos a ver que de los factores de riesgo más relevantes de cáncer, ¿no es cierto?, está el tabaquismo, pero el otro factor que es, bueno, inherente a la humanidad y el más importante es la edad. O sea, la edad también es un factor que está influyendo, y el envejecimiento de la población, después la doctora nos va a profundizar seguramente en eso, ha llevado a que las enfermedades no transmisibles, específicamente el cáncer, estén aumentando. ¿Cómo estamos en Chile? La verdad que en Chile casos nuevos son 60.000. Los datos de la Globocan son del 2022. El número de muertes son casi 30.000 muertes. Y desde el 2019 que el cáncer superó a las enfermedades cardiovasculares como primera causa de muerte, hasta el año pasado, hasta el 2024. Que es como una pelea ahí que hay entre las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Pero no deja de ser un dato relevante, ya que el cáncer en sí como tratamiento ha tenido varios hitos dentro de legislativos y de marco normativo, que vamos a revisar algunos que han hecho que haya mejorado bastante la atención. ¿Ya? ¿Cómo estamos en términos de frecuencia de cáncer? Para ambos sexos en Chile el más frecuente es próstata, seguido de colorecto y después cáncer de mama. Como pueden ver, hay una diferencia bien significativa en la epidemiología del cáncer mundial versus la que hay en Chile. Aquí vemos que el cáncer de pulmón está en quinto lugar en incidencia, y en hombres es próstata, colorecto y estómago. En mujeres, cáncer de mama sigue siendo el más prevalente, colorectal y pulmón. Pese a que pulmón esté en el quinto lugar de cánceres más prevalentes, sigue el cáncer más letal en Chile, o sea, el que más mata. ¿Ya? Muchos de los otros ya tenemos terapias que pueden prolongar la sobrevida, y muchos de ellos son pacientes ya que se consideran crónicos, sobre todo algunos de próstata,
incluso algunos cáncer de pulmón, cáncer de mama, que nosotros, si pesa la incidencia, muchos se presentan en etapa temprana y podemos hacer tratamientos que son curativos. ¿En qué se ha avanzado en Chile? La verdad es que desde el 86 la ONU hizo la unidad de cáncer y se formó una Comisión Nacional del Cáncer. En el año 87 hay programas y orientación en el control del cáncer cervicuterino. O sea, ha sido por etapas, la verdad. En el año 87 existió el control de cáncer en Chile, la estrategia y normativas generales. El programa PANDA en el 88, el programa PINDA en el 89. Después, en el 94, existió el programa de prestaciones compleja, que incluyó muchas patologías de cáncer. En el año 95, la norma del Programa Nacional de Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos, que es algo que salió tarde, o sea, en el año 94 ya cuando hay orientaciones también para la pesquisa y control del cáncer de mama, que es una cosa que es súper relevante en la actualidad, e incluso si uno revisa las mamografías que se hacen en las pacientes, la cobertura de mamografía es cerca del 30%, o sea, insuficiente toda, porque no es obligatorio. En el 96-97, Centro Acreditado Oficiales PANDA PINDA del país, y en el 88, el registros poblacionales de cáncer en Antofagasta, Los Ríos, Arica y Parinacota, y en las provincias de Biobío y Concepción. Y además del Registro Nacional de Cáncer Infantil de 2006. Ahí vamos a ver, en el fondo, la parte del registro de cáncer es súper insuficiente en Chile. Y en el 99, el Comité Oncológico en dirección de cada servicio de salud, un hito relevante que ahora sin Comité Oncológico no hay decisiones que se toman en los pacientes. En el 2004, la garantía del auge, que se incorporaron varias patologías de cáncer que están hasta la actualidad. Y en la última actualización hay harta cobertura, pero estamos hablando de diagnóstico, de tapificación y tratamiento, pero bueno, vamos a ver que hay coberturas que son insuficientes. En el 2018 el Plan Nacional de Cáncer y en el 2020 la Ley Nacional del Cáncer. Son como los hitos más relevantes. Hay cambios legislativos también en relación a lo que tiene que ver con cáncer. Y vamos a revisar algunos de esos hitos en la siguiente diapositiva. Hay una creación de ministerios y plan estratégico. En el 2018 se creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Conocimiento e Innovación, que reemplazó el CONICYT, y aunque para investigación en cáncer el presupuesto es muy bajo. O sea, estamos hablando del 0,36% del Producto Interno Bruto, siendo el promedio de los países de la OECD 2,74%. En el 2018 se lanzó el Plan Nacional de Cáncer. Tiene los ejes principales en promoción, prevención, diagnóstico temprano, tratamiento, cuidados paliativos, rehabilitación y seguimiento. Y en el 2020 se promulgó la Ley Nacional del Cáncer. Ahí es como el marco regulatorio de las políticas y planes de todos los programas que van a venir para control de la enfermedad. Este es un esquema donde se puede ver, se puede ver la matriz del plan de acción del Plan Nacional del Cáncer. Esto tiene algunas líneas estratégicas específicas, dentro de las cuales quiero destacar la promoción, educación y prevención primaria. Eso tiene que ver con la creación de conciencia, los factores de riesgo y protección, entornos saludables y la inmunización. Y eso hay leyes que están enfocadas a eso, que los vamos a ver en un rato. La provisión de servicios asistenciales, o sea, el tamizaje, diagnóstico, etapificación oportuna, tratamiento, los cuidados paliativos, la rehabilitación, el apoyo a pacientes y familias, y gestión y lista de espera. Y hay líneas estratégicas que son transversales, por ejemplo, el fortalecimiento de la red oncológica. Actualmente en Chile los centros oncológicos están divididos en complejidad. Nosotros no somos uno de los centros más complejos porque no otorgamos todas las prestaciones de oncología que se requieren. No tenemos, por ejemplo, radioterapia. Todo eso lo externalizamos. Entonces, y nos falta capital humano. Hoy nosotros en la unidad de quimioterapia, para poder cumplir con toda la demanda que tenemos de pacientes, tenemos que hacer jornadas de repente hasta las 8 de la noche de extensión horaria.
Hay fortalecimiento de los sistemas de registro, información y vigilancia. Bueno, y aquí lo que vamos a ver, la parte de investigación, está más o menos el D en Chile, en la investigación en cáncer, está principalmente centrada en los centros privados. Y rectoría, regulación y fiscalización, que hay modificación de normas y regulaciones, generación de criterios y estándares. Y las guías clínicas, que eso también es importante. Con respecto a los puntos principales de la Ley Nacional del Cáncer, en el fondo el Plan Nacional del Cáncer se debe actualizar cada 5 años y revisar a la mitad del periodo. Eso es una de las cosas principales porque muchas veces guías clínicas que están desactualizadas, bueno, usted también debe tener en sus propias patologías guías clínicas desactualizadas. Nosotros somos los reyes de la desactualización. Recursos humanos especializados en temáticas de cáncer que incluye a médicos cirujanos y otros profesionales. O sea, formar recursos humanos. Hay un déficit de oncólogos, hematooncólogos actualmente en el país y hay un déficit también de infraestructura. O sea, hay muy poco, pese a todo, por ejemplo, máquinas de radioterapia. Eso hay un déficit. Están todas centradas más que nada en la parte privada. Investigación, le pone un énfasis la ley a la investigación, a aportar a la investigación. La verdad que eso ha sido difícil de lograr, hay pocos recursos en eso. Hay una formación de la red oncológica nacional. Bueno, la actualización de guías clínicas que está en la ley, pero claro, eso depende de repente un poco más complejo, pensando en que en los últimos años la oncología ha experimentado un crecimiento pero brutal, en el sentido de que aparece todo el tiempo tratamientos nuevos y fármacos nuevos, y eso hace que mantener el tratamiento del paciente con cáncer actualizado al último estándar sea complejo. Registro Nacional del Cáncer, que eso es obligatorio. Comisión Nacional del Cáncer, que se formó, y un Fondo Nacional del Cáncer que permita como aportar dinero a la causa del cáncer, ¿no es cierto? Hay derecho a confirmación diagnóstico en consejería genética, que, bueno, acá a lo mejor ustedes ya saben, pero acá se cuenta con una unidad de genética clínica que ellos están participando activamente en los comités, y yo creo que eso es un gran avance para el hospital, que no sé si hay otros centros que lo tengan, la verdad, pero acá se cuenta con eso. Y la modificación al Código del Trabajo, que las pacientes con cáncer, por causa de haber tenido o no la enfermedad, no pueden ser despedidos en el fondo, o no puede perjudicarle en su trabajo. Eso se considera una falta grave. Y claro, no se le pueden pedir ningún examen ni ningún certificado para entrar a su trabajo por el hecho de haber o no tenido cáncer. Es una regulación del marco normal. En cuanto a la movilización social y leyes de alto costo, en Chile el principal impulso para obtener tratamientos nuevos le han dado las agrupaciones de pacientes. O sea, en el año 2012 se marcó un hito con la inclusión del trastuzumab en las pacientes con cáncer de mama HER2 positivo en adyuvancia, y eso fue impulsado por organizaciones de pacientes. En el 2015 estuvo la promulgación de la ley Rigarte-Soto, y ahí se incluyó un fondo solidario para financiar los tratamientos de alto costo, y ahí se incluyó el trastuzumab. Estamos hablando 15 años después de que salieron los estudios pivotales. O sea, 10 años después que salieron los estudios pivotales, que son del 2005. Hay unificación de agrupaciones de cáncer y trabajo conjunto con el Foro Nacional del Cáncer. Ese trabajo de agrupaciones de pacientes impulsó la Ley Nacional del Cáncer, que es la que se promulgó el 2020. Y desde el 2019 tenemos un comité de droga alto costo que la verdad tuvo una actualización el año pasado, y la verdad que eso es como lo que nosotros podemos dar extra a nuestros pacientes, que yo les voy a comentar un poco al respecto también en un rato. Existen políticas de prevención. Estas políticas de prevención son generalmente leyes que inciden con los factores de riesgo de cáncer. Está la ley de control del tabaco, que tiene reformas posteriores y prohíbe fumar en espacios cerrados y regula la publicidad.
Y también hay medidas, está la ley 21.413, que son medidas para prevenir la contaminación por colilla, pero pese a esto igual hay una alta incidencia de tabaquismo en Chile, principalmente en mujeres jóvenes, cerca del 30%. La ley de alcohol tolerancia cero, que también incide en cáncer, no es un factor de riesgo importante, y la ley de etiquetado de alimentos, que regula el consumo de azúcares, ¿no es cierto?, grasa. La vacunación del VPH, que desde el 2015 es gratuita para mujeres, desde el 2019 se amplía a hombres. Esto es fundamental porque en los países que han implementado la vacunación, el cáncer cervicuterino ha bajado pero notablemente. Y la prevención de cáncer gástrico, que hay, está la estrategia recomendada para detección y erradicación del Helicobacter pylori. Chile está en el GES. Me devolví. En cuanto a infraestructura y registro, decirles que la cobertura actual de registros poblacionales de cáncer es 20% de la población. O sea, es muy poco, es insuficiente. Respecto a la Ley Nacional de Cáncer, ya lo comenté, que obliga a desarrollar un registro nacional integrado con obligatoriedad de notificación y datos de patología y registro hospitalario. Es fundamental porque eso permite tomar conducta al respecto de cómo hacer las políticas públicas, ¿no es cierto? Y no hay biobanco, eso también es súper relevante para el desarrollo y la investigación en Chile. Tener biobancos de cáncer, los principales están en la Católica, la Chile y la FAL, pero no hay una red nacional, porque no hay financiamiento. Con respecto a la investigación en cáncer en Chile, el panorama al 2023 era complejo. Ya dije la inversión, en términos nacionales son menos de 11 millones de dólares que se invierten, pero en términos de ensayos clínicos son más de 100 millones de dólares. O sea, la investigación en Chile está centrada en el área privada. Vemos que los ensayos clínicos de todos los que hay en el país, casi la mitad son oncológicos, o sea, son pacientes con cáncer, y la mayoría son fase 3 internacionales guiados por la farmacéutica, y son casi todos en el sector privado. O sea, que un hospital haga investigación, tenga estudios de fase 3 o tenga una unidad de investigación al respecto es raro. Y no hay un hospital en Chile que lo haga, sino que son centros adosados a los hospitales, que son centros privados. En cuanto al financiamiento es clave, los financiamientos claves son los de la NID, los FONDAP y la Iniciativa Milenio. Alta concentración de esos trabajos están en la Universidad de Chile y la Católica. La verdad que hay poca descentralización, pero ahora último hay más universidades que han estado haciendo investigación en cáncer, y la producción científica se parece bastante a los países desarrollados en cuanto a las publicaciones al año, pero la mayoría de los trabajos, casi el 70%, son básicos, clínicos o translacionales. ¿Ya? Bueno, hay brechas, ¿no es cierto? Hay fondos insuficientes, hay baja participación de los hospitales, principalmente porque nosotros no tenemos tiempo para hacer lo que requiere esto. Tenemos mucha carga asistencial y hay desigualdad de género igual. Hay 70% de los que hacen esto son hombres. Ahora les quería hablar un poco de las claves del tratamiento del cáncer. Esto sirve mucho para entender por qué es importante de repente hacer una buena tipificación, por los tratamientos, determinar qué paciente requiere qué cosa. Me gustaría decir nomás que estas son las 3 cosas que se necesitan, pero la verdad es que es insuficiente. Sí, yo diría que son cerca de las más importantes: la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia. Pero vamos a hablar un poco de los aspectos fundamentales. El diagnóstico y la tipificación precisa yo creo que es lo más importante. Nosotros requerimos mucho aquí de las unidades de apoyo, ¿no es cierto?, para la confirmación histológica. Tiene que ser con estudio histoquímico cada vez más frecuente. Nosotros solicitamos análisis moleculares, genómicos a la muestra. Las imágenes de tipificación también tienen que ser las apropiadas, y la evaluación del estado funcional, el eco, que es importante para nosotros, y definir bien el objetivo terapéutico, que cambia mucho los planes, si es que es curativo, si es paliativo o exclusivamente sintomático de soporte, que muchas veces cuando uno le dice a un paciente que no hay posibilidad de tratamiento con quimioterapia, yo pienso que
estamos desahuciados, pero el cuidado paliativo es una rama fundamental del tratamiento. O sea, para que ellos sepan que eso es parte del tratamiento y muchas veces es lo que se necesita solamente. El tratamiento multidisciplinario, esto lo quería decir así, es muy importante. Nosotros como oncólogo médico, como unidad de oncología, es imposible que nosotros podamos tratar a un paciente solo. Nosotros dependemos de muchas unidades y otros profesionales del hospital, incluido la parte de los cirujanos, que son fundamentales para la curación de la mayoría de los tumores sólidos, estoy hablando, porque se requiere cirugía en los estadios tempranos. La radioterapia también es fundamental en caso de tumores localmente avanzados, el control regional, y nosotros que aportamos con los venenos, ¿no es cierto? La quimio citotóxica es esencial igual en muchos escenarios, pero ahora cada vez más nosotros tenemos terapias dirigidas, que son medicamentos orales, muchos de ellos, terapia anti-HER2 en cáncer de mama, anti-GFR, inhibidores de la PARP, inmunoterapia, que es como del 2010 para adelante lo que se ha hecho más, que está nosotros tenemos acceso a ello a través del programa de droga alto costo, que lo utilizamos también, y la hormonoterapia. Entonces, tenemos varias terapias de tratamiento. Ahora, nosotros estamos haciendo individualización cada vez más frecuente del tratamiento. A todos los pacientes estamos tratando de hacer estudios biomarcadores muchas veces para ver posibilidad de respuesta al tratamiento y otras veces para ver pronóstico, pero eso cada vez más hay que hacerlo. La medicina de precisión ya, en el fondo, ya en el mundo ya está. Todos los tratamientos de los pacientes con cáncer son individualizados. Así que como sistema público nosotros igual vamos a tener que en algún momento subirnos a ese carro. Hay consideraciones de la edad, obviamente la toxicidad, el manejo integral del paciente, control de la toxicidad, efectos adversos, apoyo nutricional y los cuidados paliativos que tienen que ser integrados precozmente. Y aquí me quería detener un poco en seguimiento y vigilancia. Yo diría que esto es un poco lo que nosotros no hacemos muy bien en el hospital. A mi parecer, el seguimiento de los pacientes con cáncer o los programas de sobrevivientes no existen en el hospital. Entonces, cada equipo quirúrgico que operó al paciente hace el seguimiento. Muchas veces por la carga asistencial esos seguimientos se pierden. Son pacientes que quedan un poco a la deriva. Entonces, pero ya se sabe que sobre todo en los grandes centros estadounidenses hay programas de sobrevivientes de cáncer. Esos programas de sobrevivientes no están guiados por las mismas unidades que hacen los tratamientos. Son unidades especializadas. Y esas unidades especializadas, aquí como pongo en la figura, la proporción de trabajadores que la integran es variable, pero la mayoría están lideradas por enfermeras, trabajadores sociales, coordinadores, nutricionistas. Hay médicos también, pero no son médicos oncólogos ni especialistas, son médicos que están dedicados a hacer los seguimientos de los pacientes con cáncer, a preocuparse de la rehabilitación, de la terapia física, porque muchos quedan con secuelas después de someterse a los tratamientos. Terapia ocupacional. Y hay otros especialistas, o sea, aquí vemos que 40% de las unidades estadounidenses de programas de sobrevivientes tienen otros especialistas, y esos especialistas son acupuntura, reiki, cosas que nosotros no integramos nosotros a la atención. Y aquí están un poco las prestaciones otorgadas, que muchas veces son para todos los pacientes, pero algunas para pacientes en específico, para grupos específicos, pero como podemos ver de los servicios clínicos, casi todas las unidades hacen screening de nuevos cánceres. Hay servicios nutricionales que nosotros tenemos solamente para pacientes que son curativos acá en el hospital, pero no hay nutrición para pacientes con cáncer etapa 4. Esos pacientes no tienen opción, se pueden derivar a nutricionista, pero no hay algo especializado. Hay servicios de rehabilitación que nosotros tampoco tenemos, son incipientes acá en el hospital. Programas de screening de recurrencia, consejo genético y servicios sexuales, que es algo que de aquí nosotros no tenemos incorporado, pero nada. O sea, los pacientes aquí que sobreviven al cáncer quedan infértiles, o nosotros, por ejemplo, mandar un paciente para preservación de fertilidad, en caso de que requiera quimioterapia que pudiese generar infertilidad, esos pacientes, la verdad que uno le dice, bueno,
vas a hacer la preservación, pero te atrasas el tratamiento, ¿cuánto? No sé. Entonces eso no está integrado. También, bueno, apoyo psicológico, en el fondo un grupo que permita financiamiento, ¿no es cierto? Eso a nosotros no nos preocupamos mucho el financiamiento, la verdad. Muchos pacientes tienen problemas económicos acá en el hospital, viven en Melipilla, no sé, en San Pedro, comunas que son alejadas. Nosotros no nos preocupamos mucho de eso. Grupos de pacientes, seminarios para educación para los pacientes o actividad física. Esto no está incorporado. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Aquí voy a poner algunas cosas bien cortitas porque más que nada para que ustedes se den cuenta de que oncología médica, la quimioterapia ambulatoria nuestra, tiene un promedio mensual de pacientes nuevos de 62 en el año 2020. Esto era un promedio de atenciones, o sea, de tratamientos de quimioterapia, de 880 en promedio el año pasado. Y eso, lo que llevamos del año actual, son 80 pacientes que ingresamos a la quimioterapia y cerca de 1000 pacientes que hacemos de quimioterapia al mes. O sea, la producción que tiene la quimioterapia yo diría que es brutal y está hecha, en el fondo, se puede lograr porque estamos haciendo jornadas de extensión, o sea, si no, no podríamos. Voy a mostrar esto un poco, esto me lo prestó la Magdalena, que es la QF de la unidad, y más que nada los casos que hemos postulado a DAC han sido más o menos 100 al año, y los pacientes activos que teníamos el año 2024 eran como 100. La mayoría próstata, cáncer de mama, entre pacientes con pertuzumab o palbociclib, fulvestrán, y melanoma, que eran los pacientes, casi todos estos para acá son como de los sólidos, son inmunoterapia. En cuanto a los costos de eso, nosotros, aquí puso esta diapositiva la Magda, que la mayoría de los pacientes con inmuno, podemos ver los costos de estos 20 pacientes, se gastaron 88 millones de pesos, o sea, son tratamientos caros y muchas veces algunos de estos tratamientos son hasta la progresión, o sea, no tienen fin hasta que el paciente progrese o fallezca. Sí decir que el DAC está atrasado, o sea, el tratamiento de hilaterona que ofrece el DAC es un tratamiento que desde el 2015 que ya no, hay que cambiarlo, o sea, estamos tratando a los pacientes un poco atrasados respecto a lo que se hace, por ejemplo, en la parte privada, y también con respecto, por ejemplo, a los pacientes que no, hay el sorafenib, o sea, el sorafenib tampoco se usa ya en la patología que está indicada en el DAC, y en la actualización, bueno, la actualización última del DAC también dejó como muchas patologías fuera y no se actualizó como al 100% que uno le gustaría, pero por lo menos yo diría, como viendo el vaso medio lleno, hay algo de acceso, o sea, igual tienen opción los pacientes. Como para terminar las conclusiones, puedo decir que hay avance en la legislación. Está la Ley Nacional del Cáncer, la Ley Ricardo Soto, el Plan Nacional, el DAC. Hay más acceso a terapias de alto costo. En oncología hay agrupaciones de pacientes que son muy activas, y eso ha logrado que ellos logren generar cambios. Hay desarrollo progresivo de infraestructura, los registros están un poco incompletos, la investigación está en crecimiento. Yo creo que igual nosotros tenemos que poner nuestra parte como a tratar de tirar eso para arriba. Hay brechas también, inequidad territorial, baja cobertura de registro, insuficiencia presupuestaria y poca integración de los hospitales. Los desafíos: hay que aumentar la inversión, yo creo, en investigación clínica, hay que descentralizar la red, fortalecer los hospitales públicos, consolidar el registro de los biobancos integrados, promover la equidad en acceso a terapia innovadora. O sea, lo que les puedo decir es que no puede ser que en un hospital público de la capital den un tratamiento para cierto tipo de patología y en otro den otro tratamiento porque no tienen el acceso, porque no lo solicitan al comité de farmacia, porque eso no puede ser. O sea, es casi como una inequidad. Para eso uno le puede decir al paciente: no, cámbiate al hospital de El Salvador, no sé, allá te van a dar tal cosa, eso no puede ser. No hay equidad. Bueno, y integrar de manera temprana los cuidados, soporte y calidad de vida. El futuro, yo decía que
Está fragmentada la red actualmente, hay que integrarla, eso hay que avanzar hacia allá. Hay que tener acceso universal y oportuno y hay que hacer una investigación colaborativa, hay que unirse los centros, yo creo, públicos para tratar de tirar esto para arriba, porque la meta es que cada paciente con cáncer en Chile tenga acceso a diagnóstico oportuno, tratamiento de calidad y una atención digna sin importar su lugar de origen o nivel socioeconómico. Y bueno, eso es lo que les quería contar.